Hola mis amadas hermanas, un buen día para ver la palabra del Señor en este día y gozarnos en ella. Vamos a abrir en Hechos capítulo 12, del verso 6. Vamos a ver lo que le sucedió al apóstol Pedro. Dice así la palabra del Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Bueno, dice eso el apóstol porque si vemos en el 12:1 dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, ¿ya? Y que también dice en el 4: «Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua». El Herodes le había gustado cómo reaccionaron los judíos cuando él encarceló a Pedro. Entonces él quería hacer una fiesta con la muerte de Pedro. Por eso proponía sacárselo justo en medio de la fiesta para darle muerte. Ese era el propósito. Pero el Señor, que tenía otros planes, envió a un ángel y lo sacó de la cárcel de una manera extraordinaria. Dice que se presentó el ángel en la cárcel, dice, y una luz resplandeció en la cárcel, iluminó todo el lugar. Y le tocó a Pedro, mire, Pedro estaba durmiendo, y le tocó a Pedro en el costado y le despertó. «Levántate pronto», le dice el ángel. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y me da gusto porque el ángel se preocupa de todo. Le dice: «Cíñete y átate las sandalias para que no se tropezara ni se cayera». Qué lindo. Lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto para que no pasara frío. Y sígueme». Y dice que él lo seguía, pero él no sabía en realidad si era real o era un sueño o era una visión, ¿ya? Lo que le estaba sucediendo. Y fue pasando por las distintas puertas, dice en el 10, pasando a la primera, a la segunda guardia, y llegaron a la puerta de afuera de hierro, dice, y después el ángel que lo dejó ya en la calle se apartó de él. Y Pedro ahí recién, viéndose en medio de la calle, libre, él dice: «Verdaderamente el Señor me ha librado de la mano de Herodes». Y más adelante, si ustedes siguen el relato, dice que va a la casa de María y golpea y no creen que él. Y dice la Biblia que Herodes lo buscó para volver a encarcelarle. Y como no lo encontró, mató a los soldados que le habían custodiado y los que se habían, en los cuales el Señor había librado a Pedro. Pedro dormía en la cárcel. Él tenía una sentencia de muerte y sin embargo
él dormía tranquilamente. Para nosotros los creyentes, la muerte no es un final, es un principio de estar con el Señor. Entonces Pedro sabía que, además él creía que el Señor de alguna manera lo iba a librar, porque le había dicho que él iba a llegar hasta que fuera viejo, y cuando seas viejo otro te ceñirá. Entonces, simplemente él confiaba en el Señor. Como el Señor tenía planes con él sabía que el Señor iba a cumplir sus planes perfectamente. Y qué maravilloso es saber, hermana, en nuestra vida cotidiana, como creyentes, como dependientes del Señor, que también a nosotros, no importa lo que suceda, Dios siempre tendrá una salida, y una salida honrosa para los de Él. Pedro se fue de allí, dice, les dio instrucciones a los hermanos y él salió de allí. Por eso Herodes no le pudo encontrar. Pero qué extraordinario es saber, hermanos, hermanas amadas, que el Señor siempre está pendiente de los detalles de nuestra vida. Sabía que los judíos lo único que querían era destruir la vida de Pedro, pero él tenía un plan más grande con la vida de Pedro. Y el Señor lo que pretendía era cumplirlos. Aquí envía un ángel que le saca, que le libra, que va soltando las cadenas, que abre las puertas, las rejas, que pasa por sobre la guardia. Qué tremendo, hermana. De tal manera que parecía estar en un sueño, en una tremenda visión. Y cuando él se da cuenta que es la realidad, él se goza. Pero, amadas, ¿saben? Cuando él estaba en la cárcel, dice en el 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuán importante es la intercesión, amada. Por eso cuando entramos a estas 24 horas, hermanas amadas, de oración, se van a soltar cadenas. Dios va a abrir puertas. Él lo va a hacer porque la oración del justo puede mucho. No dejemos de orar, hermana. No dejemos de orar en las circunstancias más difíciles. A veces decimos no tenemos ánimo para hacerlo, no podemos orar, pero amadas, en pensamiento allí, que nuestro clamor esté. El Señor entiende nuestro dolor, entiende lo que sentimos y Él también sabe que nuestro corazón le pertenece. Y por eso, hermana, gracias al Señor damos, porque Él es fiel en toda circunstancia y nosotras oramos cada día por todas nuestras hermanas. Así que cada circunstancia va a pasar igual como le sucedió a Pedro. Las cadenas, aunque esté rodeada, porque dice que estaba durmiendo entre dos soldados. Y sin embargo el ángel vino, desató sus cadenas, le dice que se arregle los zapatos, que se cubra con una manta y que lo siga. Qué linda es la preocupación del Señor. El Señor se va a ocupar de todas nuestras cosas. Si confiamos en Él, si descansamos en Él. ¿Qué le parece si cada día, hermana, tenemos más ánimos para orar, para clamar, para interceder por aquellos que están pasando situaciones difíciles? El Señor siempre va a responder nuestra oración y nos va a sacar, aleluya, aunque esté el gran Herodes ahí, que quiere
congraciarse y quiere hacer un show de la muerte de sus hijos, el Señor nos librará y nos librará de todo lo que está sucediendo. Yo sé, hermana, yo sé que a veces son situaciones difíciles de enfrentar, pero confiemos en el Señor. Dios envió un ángel para que abriera todas las puertas. El Señor irá delante de nosotros, abrirá nuestras puertas, romperá las cadenas, y aunque sean las cosas más difíciles que nosotros pensamos, para Él son muy fáciles. Él es Dios de milagros y de portentos. Esperemos en Él, confiemos en Él y sigamos clamando a Él, porque Él nos oye. Amén.